Buenos días, hermanos. Estamos nuevamente aquí para poder aprender acerca de la palabra de Dios. Y nuestro devocional del día de hoy es Primera de Crónicas, capítulo 23. Ya en el capítulo 22 se había estudiado, ¿no?, acerca de cómo se había preparado el templo del Señor, ¿sí? El día de hoy vamos a hablar cómo ha sido la distribución y los deberes de los levitas. Pero sin mejor dicho, de poder hacer este estudio, tenemos que entender, ¿sí?, y saber el por qué se le dio nuevos deberes a los levitas, ¿no? ¿Eso qué significa? De que antes de este capítulo, habían funciones que ellos cumplían. ¿Por qué? Porque si ustedes se dan cuenta, durante el tiempo antes de que se construyera el templo, existía, ¿no?, un lugar, pero que casi siempre se transportaba el arca del pacto. Es decir, no había un lugar fijo, ¿no?, un templo ya establecido, sino solamente estaba el arca del pacto y todo lo demás, los demás accesorios que ya se establecen en el templo, pero de forma provisional, ¿no?, en ciertas carpas, ¿no?, donde se determinaban para la adoración al Señor. Ahora, ¿por qué se reestructura todo esto? Porque, como sabemos, ya cuando el pueblo de Israel fue o salió, ¿no?, de Babilonia, de tantos años de esclavitud en ese lugar, Dios, ¿no?, de alguna manera empezó a reestructurar muchas cosas hasta el momento de los reinados, ¿no? Pero en el tiempo del reinado en este caso de Saúl, existía otra estructura. Era muy diferente a lo que el día de hoy vamos a leer, ¿sí? Y eso está en el capítulo 23. Hago este preámbulo para poder entender un poco más, porque las lecturas que vienen de aquí para adelante, de repente son lecturas donde tú vas a leer genealogías, ¿no? Y no vamos a entender muy bien si es que no tenemos una introducción. Entonces, ¿qué habla acerca de esta distribución de los deberes de los levitas? En el versículo 1 dice: siendo pues David ya viejo, lleno de días, hizo a Salomón su rey sobre Israel, ¿sí? Y yo les voy a dar una tarea para que ustedes puedan leer un poquito acerca de cómo fue elegido, ¿sí?, Salomón, ¿no? Y las dificultades que se tuvo para que éste pudiera ser levantado como rey también, porque anteriormente, y les voy a dar ese versículo, hubo un acontecimiento donde peligró, ¿sí?, peligró el reinado de Salomón. ¿Y por qué les menciono esto? ¿Y por qué es importante? Porque Salomón fue el indicado, ¿no? Y Dios ya le había dado una función a él, ¿no? Y era justamente la construcción del templo. Está en Primera de Reyes 1:5 en adelante, que ustedes lo van a leer para que puedan entender un poquito más el por qué había estado ¿no?, este reinado en peligro. Sin ahondar mucho ese capítulo, vamos a continuar. Y dice: y juntando a todos los principales de Israel y a los sacerdotes y levitas, fueron contados los levitas de 30 años para arriba. Entonces, el primer requisito para que pudieran ser o formar parte, pues, ¿no?, de este grupo, eran de que tenían que tener más de 30. Ahora, ¿quiénes formaban el grupo de los levitas? No eran todos, era la tribu de Leví. ¿Ya? Eso lo vamos a entender. La tribu de Leví, de las 12 tribus, la tribu de Leví fue la llamada para este tipo de funciones, pero dentro de todos ellos tenían que cumplir el primer requisito, que era tener de 30 años para arriba. Muy bien. Continuemos, dice: fueron contados los levitas de 30 años para arriba, y fue el número de ellos por sus cabezas, contados uno por uno. ¿Y cuántos formaron parte? Dice 38,000, o sea, fueron un buen número. Ahora, de esos 38,000, la Biblia nos habla de que tuvieron 4 divisiones, ¿sí? Dice que 24,000 de ellos,
¿sí? Se encargaron de la dirección de la obra de la casa, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? Se encargaron netamente de la planificación de las actividades, por ejemplo, un sacrificio. Entonces, esos 24,000 se encargaron de ese tipo de actividad, ¿sí? Ellos eran los que dirigían, ¿no? Dirigían la obra del templo. Ahora, 6,000, dice que 6,000 tuvieron una función de gobierno y administración. ¿Eso qué significa? Que se encargaron justamente digamos, de las gestiones gubernamentales y, como les mencioné, la administración de la casa, ¿sí? Y 4,000 que sobraban, ¿sí? Fueron los porteros, y los otros 4,000 se encargaron de la alabanza. Entonces, recapitulando, 24,000 dirigieron la casa, ¿sí? Las actividades de la casa, 6,000 las cuestiones de gobierno y administración, 4,000 fueron porteros y los otros 4,000, ¿sí? Se encargaron justamente de la alabanza y de la adoración. Entonces, hubo una muy buena organización por parte de ¿quién? De David, porque David, antes de fallecer, él dirigió todo esto, ¿no? Él dijo, bueno, ya tú, Salomón, te vas a encargar de la dirección, ya yo cuando me vaya, tú vas a dirigir todo esto, pero va a ser de la siguiente manera. Entonces reestructuró, así como les estoy mencionando. Ahora, vamos a leer el versículo 4, donde dice, de estos 24,000, lo que ya les expliqué, dirigieron la casa de Jehová, 6,000 fueron gobernadores y jueces, además 4,000 porteros y 4,000 alabaron a Jehová, ¿no? En el versículo 6 dice, y los repartió David en grupo conforme a los hijos de Leví. Ahora tenemos que entender esto, que la tribu de Leví también tuvo divisiones, ¿sí? Para poder entender las funciones justamente de este capítulo. Y una de las divisiones que tuvo fue que se dividió en 3. Estaba formado, dice, por los gersonitas, ¿sí? Por los coatitas y por los de Merari, ¿ya? Y para poder estudiar esto, también tenemos que tener una introducción, saber quiénes fueron los gersonitas, ¿no? Entonces yo trato de repente de ilustrarles esta enseñanza de acuerdo a como hace muchos años yo estuve bajo la dirección de un salón de escuela dominical y teníamos, ¿no? que dar justamente el estudio de todos estos libros que como vemos, tienen que ser bien contados para que los niños puedan entender. Entonces, creo que no solo los niños, sino también los adultos, porque si nosotros no tenemos una introducción, no vamos a entender de dónde salieron justamente, de dónde fue toda esta genealogía, ¿no? Entonces, he tratado de hacerlo y unir la parte, ¿no? Tanto de la ilustración que se hace a los niños y de qué manera también lo podemos hacer con los adultos y juntarlo todo para que pueda salir una idea un poquito más madura, ¿no? Entonces, por ejemplo, los gersonitas pertenecieron a la tribu de Leví, ¿sí? Y aquí, digamos que el personaje principal de los gersonitas fue pues justamente Gerson, ¿no? ¿Y quién fue Gerson? Gerson fue uno de los hijos de Moisés, ¿sí? Entonces, de este grupo, ¿sí? Los representantes fueron la descendencia de Gerson, solo la descendencia de Gerson. Porque Moisés tuvo 2 hijos, pero solo Gerson, ¿sí? Y su descendencia formaron el grupo de los gersonitas, ¿sí? Y ellos tuvieron, ¿no? Una función específica. Dice que ellos debían de cuidar las pieles que cubrían el tabernáculo, ¿no? Ellos se encargaron de eso específicamente.
Luego el otro grupo, que también acá la Biblia habla, ¿no? Bueno, voy a mencionarles también antes de poder entrar al otro punto. Dice, los hijos de Gerson fueron Ladán, Simei. Los hijos de Ladán fueron tres, Geliel, después Setam, Joel. Los hijos de Simei fueron tres, Semolid, Jaziel y Arán. Estos fueron los jefes de las familias de Ladán, y los hijos de Simei, Jabar, Siná, Jeus y Beria, ¿no? Estos cuatro fueron los hijos de Semei, ¿no? Y si seguimos leyendo, ahí habla de la genealogía, ¿no? Entonces, esto de repente como una tarea para poder saber cuál fue la descendencia de Gerson, los que formaron parte de los gersonitas. Muy bien, vamos entonces al segundo punto, que viene a ser el grupo de los coatitas, ¿sí? Los coatitas. Aquí, antes de leerle la genealogía, tenemos que entender que los coatitas fue una descendencia muy grande y muy amplia, ¿no? Coat fue el padre, o mejor dicho, el abuelo de Moisés, ¿sí? Acá el representante mayor fue Amram, ¿sí? Y se recuerda que Amram fue el papá de ¿quiénes? De Moisés, de Aarón y de María, ¿no? Ellos fueron sus tres hijos, que los tuvo ¿con quién? A ver, esa es una tarea, ¿ya? Y de repente les voy a preguntar. Y justamente de esa unión nacieron estos tres, que fueron importantes dentro de este grupo, ¿sí? Pero antiguamente, ¿no? Y la cultura hebrea solamente toma, ¿sí? A los, en este caso, a los hijos varones, ¿no? Entonces, el representante principal de los coatitas fue Amram, ¿sí? El más conocido, ¿sí? Y de ahí nacieron Aarón y Moisés como sus hijos varones, ¿no? Que se menciona acá en la Biblia. Y Aarón se dedicó al sacerdocio, él y toda su descendencia. Y fueron llamados, ¿sí? Y fueron, mejor dicho, convocados por parte de Dios como sacerdotes perpetuos. Ellos se encargaban, dice, de quemar el incienso, se encargaban de los panes de preposición, y esa era su función específica. Mientras que Moisés, ¿sí? Y su descendencia, vamos acá a quitar a Gerson porque él tenía ya otra función. En este caso, Eliezer fue otro de los hijos de Moisés, y su descendencia se dedicaron, ¿sí? A cuidar, dice, el mobiliario del tabernáculo, ¿sí? Incluido el arca del pacto. Entonces, todos los coatitas, ¿sí? Y estos nombres específicos que les estoy dando como parte ilustrativa, ¿sí? Y si nosotros leemos acá en el versículo 12, dice los hijos de Coat, ahí hablan, ¿no? Amram, Ishar, Hebrón y Uziel. Ellos cuatro formaron parte de los hijos de Coat. Ya les mencioné, los hijos de Amram fueron Aarón y Moisés. Está tomando solamente los hijos varones porque hubo también una mujer, pero aquí en este versículo no lo menciona. Dice, Aarón fue apartado para ser dedicado a cosas más santas, ¿no? Y es por eso que ellos formaron parte del sacerdocio. Y en este caso Aarón fue hasta el sumo sacerdote, ¿no? Y sus hijos sacerdotes, ¿no? Y sus hijos, dice, para siempre, para que quemasen incienso delante de Jehová y le ministrasen y bendijesen su nombre para siempre. Y acá habla, y los hijos de Moisés, varón de Dios, fueron contados de la tribu de Leví. Los hijos de Moisés fueron Gerson y Eliezer. Ya hablamos ya de Gerson y también les mencioné de Eliezer. Y así, ¿no? Si leemos hasta el capítulo 20, vamos a ver toda esa genealogía, ¿ya? Y eso también viene como tarea. Entonces, en conclusión, ¿qué es lo que hicieron los coatitas? Los coatitas se encargaron, dice, de quemar el incienso, ya dentro de las actividades, en este caso, de adoración, ¿verdad? ¿Qué más hicieron? Se encargaron de los panes de preposición. ¿Y qué más hicieron? Cuidar el mobiliario del tabernáculo,
y cuidar el arca del pacto. Esa fue la función de los coatitas. Y vamos a ver también de que hay una tercera clasificación o una tercera parte de la tribu de Leví, que fueron los de Merari. Y si bien es cierto, no hay muchos datos, ¿sí? de este subgrupo de Leví, pero sí se habla y bueno, como les he mencionado, casi siempre se contaba a los jefes de familia, a los varones, pero acá yo he podido apreciar de que menciona de que no tuvieron muchos hijos varones, pero sí mujeres, ¿no? Entonces, que hubo una descendencia de mujeres en mayor parte, ¿no? Y ellos, ¿de qué se encargaban? Los estudios hablan de que ellos se encargaban, dice, de las estructuras del templo, de los pilares, de las tablas. Esa función tuvieron. Y lo vamos a leer acá en el versículo 21, donde dice: los hijos de Merari fueron Jali, Musi, los hijos de Jali, Eleazar y Cis, y murió Eleazar sin hijos, ¿ves? O sea que acá no hubo mucha descendencia, pero tuvo hijas, y los hijos de Cis, sus parientes, las tomaron por mujeres. Los hijos de Musi, Jali, Edar y Jeremón, en ellos tres, ¿no? O sea, acá entre ellos también hubo una cierta vinculación para que no muriera esa descendencia, ¿no? Entonces, estos fueron los hijos de Leví, la descendencia de Leví, que se encargaron justamente de todas estas funciones que yo les estoy hablando, hermanos. Nosotros tenemos que ver, ¿no? y saber de que hubo una muy buena organización para que más adelante, ¿no? se llevara a cabo los rituales y todo lo demás. Y en este tiempo, de repente, estamos ya pasamos a un nuevo pacto, no estamos con el antiguo pacto, ¿sí? Porque Jesucristo, de alguna manera, al poder llegar a nuestras vidas, Él abolió todo esto, no todas estas cosas, pero no significa que las quitó, no, sino de que ya en el nuevo pacto, a través de Jesucristo, todas estas enseñanzas que estamos teniendo, en realidad se llevan a cabo, pero ya no de la misma manera, ¿no? Es por eso que en el libro de Pedro se nos habla de que nosotros somos, dice, real sacerdocio, somos una nación santa, ¿no? Que hemos sido llamados justamente, pues, a poder llevar esas virtudes, dice, de aquel que nos sacó de tinieblas a la luz admirable, ¿no? Entonces, nosotros en este tiempo tenemos, ¿sí? Tenemos esa función de sacerdotes. Si ya nosotros nos hemos arrepentido, hemos tomado a Cristo y le hemos dicho de que Él tiene que ser el Señor de nuestra vida, entonces somos realmente esos sacerdotes, esos sumos sacerdotes, esa nación santa que directamente ya ingresa, dice, a esa presencia de Dios, pero no olvidemos de que hubieron ciertas cosas, ¿no? Aún dentro de esta reorganización que se dieron y que tenían que ser dadas de esa forma, ¿no? Y cuando nosotros vamos a la presencia de Dios también tenemos que cuidar esas cosas, ¿no? O sea, no podemos ir a la presencia de Dios en pecado, sino tenemos que limpiar nuestros corazones, ¿no? Y pienso de que este estudio no solamente queda en la letra, sino también en la práctica, porque habla mucho de lo que es la santidad, habla mucho de cómo tuvieron cuidado de cada detalle, ¿sí? Del templo que viene a ser en este tiempo la presencia de Dios. Hermanos amados, espero se haya entendido. He tratado de hacerlo de una manera muy, muy ilustrativa esta clase, ¿no? Este devocional. Hasta una próxima oportunidad. Que Dios los bendiga.